La primera, la democratización de la educación superior, y lo voy a explicar rápidamente. La segunda, la cualificación de los mercados laborales, que cada vez son más exigentes desde este punto de vista. La tercera, el aumento de la inversión en investigación y desarrollo en los países, también en la región, que se traduce en la necesidad también de acompañarse con el crecimiento de recursos humanos cualificados, que solo se consigue a través de estudios de posgrado y de doctorado. Y en cuarto lugar, también una creciente confianza en la educación superior a distancia, que está dejando de ser vista como algo que está en los márgenes de la oferta de la educación superior para convertirse en, por lo menos en estos momentos, en el epicentro de la oferta y tal vez más adelante en una oferta realmente competitiva, en particular en la educación a distancia. Veamos cada uno de estos elementos en particular. Cuando hablamos de la democratización de la educación superior a distancia, es importante recordar un elemento que me parece crucial, y es que las tasas de acceso a la educación superior en América Latina no han dejado de crecer. Y ahora nos situamos, fíjense en la columna de color anaranjado para el conjunto de América Latina, con una estimación en un 40%. Esto significa que aproximadamente el 40%, el equivalente a 4 de cada 10 personas que estarían en edad de acceder a la educación superior o incluso más allá, personas adultas, están accediendo a la educación superior. 4 de cada 10. En el caso de países como Argentina, Chile o Perú, como pueden ver, o incluso Uruguay, es más de la mitad de la población que estaría, digamos, en condiciones de acceder, está accediendo. Insisto, estos son tasas brutas que no se refieren necesariamente a la cohorte correspondiente, pero dan una idea bien clara de hasta qué punto se está produciendo una cierta democratización. En realidad, si tomamos una perspectiva internacional, fíjense, he colocado una primera línea horizontal de color rojo sobre el 15%. Esto es en lo que en las convenciones internacionales el 15% de tasas brutas de acceso a la educación superior se considera que es el paso de sistemas elitistas de educación superior a sistemas masificados. Fíjense que lo más hacia su derecha se encuentran países como por ejemplo Honduras o El Salvador, que con datos de 2018 ya han franqueado esa frontera, y aunque a pesar de que el 15% sea todavía una tasa muy baja, se puede decir que en esos países ya no se vive de acuerdo a estándares internacionales en un contexto de élite, sino más bien de progresiva masificación. Pero hay una segunda frontera, que es la que se sitúa en torno al 50% de tasas brutas de acceso a la educación superior, y en este caso solo unos pocos países de la región pueden acreditar haber realizado la transición desde sistemas masificados, aquellos que se encuentran entre el 15 y el 50% de acceso, a otros que decididamente a partir del 50% son ofertas en proceso de universalización. Esto es importante porque, como acostumbra suceder, cuando un nivel educativo, digamos, se satura, como es el caso de la educación secundaria en la mayor parte de los países de América Latina y del Caribe, lógicamente se puede decir que, sobre todo cuando se consigue la universalización, que la presión en términos de equidad y de acceso se traslada al siguiente nivel, en nuestro caso la educación superior. Pero fíjense que en algunos países, no es necesariamente el caso de Honduras o de El Salvador, pero sí de Argentina, Chile, Perú o Uruguay, cuando estos niveles iniciales de educación superior, los niveles de pregrado, se saturan también, se provoca un efecto de incremento de la demanda del nivel inmediatamente superior, en este caso de los posgrados. Y esto, en definitiva, se traduce también en una cierta segregación de la oferta, que distingue clarísimamente entre niveles que tienden a estar cada vez más masificados, o si lo prefieren, universalizados, de otros que en el fondo siguen barajando todavía la carta del elitismo. Es el caso, quiéranlo o no, pero es el caso de la mayor parte de las ofertas de posgrado, incluyendo también las de doctorado, que incluso en términos económicos no acostumbran a estar al alcance de todo el mundo.
podrían serlo si solo se tratara sencillamente de cubrir un bajo arancel, pero la carrera para conseguir llegar vivo, digamos académicamente hablando, hacia ese nivel de posgrado es una carrera plagada de obstáculos, más aún en el ámbito o durante el periodo de la pandemia, ¿no? Segundo elemento que explica el crecimiento de la demanda, dejando de lado esta saturación de los estudios de pregrado, es la creciente cualificación de los mercados laborales. Las cifras que les presento aquí nos hablan de hasta qué punto, digamos, hay un cierto número de ocupaciones, las ocupaciones que dependen de competencias manuales fácilmente automatizables, están disminuyendo en la región, o por lo menos entre el año 2000 y 2015. Fíjense que es el dato de la columna de color amarillo. Y hay otras que están creciendo enormemente, que son ocupaciones manuales no automatizables, pero sobre todo también las ocupaciones vinculadas a, digamos, al conocimiento, tanto si son automatizables como las menos automatizables. Y ahí distinguiría la importancia que el dato de que el crecimiento de la familia de ocupaciones que dependen del conocimiento no automatizable haya crecido un 1% para el conjunto de la región, es en realidad un toque de atención acerca de la necesidad también de generar una oferta de cursos de posgrado que atienda precisamente el crecimiento de esta demanda, ¿no? Que difícilmente va a llegar tan solo de la educación superior de pregrado. Tercer elemento que explicaría también este crecimiento de la oferta de estudios de posgrado, incluyendo en este caso los vinculados a la investigación, es el aumento de la inversión en investigación y desarrollo. Aquí tienen, por ejemplo, el cambio en algunos países como por ejemplo Brasil, Chile o Uruguay, muy significativo en términos de volumen de gasto. Fíjense que en el caso del Brasil, en dólares corrientes, en 9 años, entre 2010 y 2018, el volumen de recursos dedicados a la investigación y al desarrollo prácticamente se dobló. Piensen que estamos hablando de dólares corrientes. Esta es la misma situación que es de aplicación al caso chileno, pero en el caso de Uruguay incluso, digamos, se puede decir que prácticamente se multiplicó por 4. Por consiguiente, digamos, este gasto de investigación y desarrollo no es que cree en sí mismo oportunidades para la educación de posgrado, pero sí necesariamente este gasto tiene que aplicarse en entornos en los cuales existan los recursos humanos debidamente cualificados para que esta inversión verdaderamente llegue a florecer. Por tanto, el recorrido, digamos, desde la inversión hasta lo que sería cerrar el círculo con una oferta de posgrado y sobre todo de posgrados orientados a la ciencia y a la tecnología, bueno, el círculo se va cerrando, porque también la inversión en su lugar crece cuando existe también una base de recursos humanos altamente cualificados. Es decir, es un pez que se come la cola, que se va retroalimentando de una u otra forma. Por consiguiente, países como dije, Brasil, Chile, sobre todo Uruguay, indudablemente van a vivir un gran auge de la demanda de estudios de posgrado. Y cuarto elemento, inevitablemente muy importante también, es cómo la percepción pública de la educación superior a distancia, incluso antes de la pandemia, ya empezó a ser tremendamente positiva. A mí me gusta mucho traer a colación este dato porque muestra que en países como Argentina, Colombia, México o Brasil, la opinión pública en general, cuando se le pregunta qué piensan acerca de la comparación entre estudiantes que en los próximos 10 años estarán en la educación superior en universidades tradicionales o bien online, fíjense que en torno al 80% de la población adulta en estos 4 países está realmente convencida de que la demanda de educación superior en línea superará a la demanda de educación superior tradicional. Yo no creo que la opinión de la mayoría, la opinión del rebaño, por decirlo así, sea necesariamente premonitoria, es decir, que sea necesariamente lo que vaya a suceder. Yo más bien
presento este cambio en la mentalidad como una indicación de un estado de opinión cada vez más favorable con respecto a lo que sería la educación superior a distancia, que tradicionalmente permanecía siempre en los márgenes de la oferta y como tal, al estar en los márgenes, era considerada una oferta de segunda oportunidad. Creo que, digamos, que la opinión pública nos esté diciendo de que prevé un aumento espectacular de la demanda en línea, en el fondo es porque está hablando de lo que piensan que van a hacer sus hijos o sus nietos, ¿no? Y por tanto nadie quiere nada malo para ellos, sino más bien esta proposición de futuro la hacen porque están convencidos de que esa oferta será igualmente de calidad, ¿no? Hasta aquí lo que sería la explicación del crecimiento que estamos viviendo y que probablemente todavía viviremos más después de la pandemia. Y ahora quisiera referirme un poco a los retos de la regulación que tenemos ante nosotros. Y básicamente lo haré con algunas preguntas que voy a intentar responder, tal vez dando pie al debate, ¿no? ¿Por qué o para qué hay que regular la oferta de educación superior en línea? En segundo lugar, ¿quién debería hacerlo? En tercer lugar, y esta me parece que es la cuestión más importante, es que esta oferta de educación superior de posgrado en línea o virtual tiene que ser evaluada de forma distinta a lo que sería la oferta presencial tradicional. ¿Esperamos más o esperamos menos de esta oferta? Y en este caso, digamos, cuáles son los parámetros que deberían utilizarse para evaluar precisamente la calidad de esta oferta, ¿no? Vamos con la primera cuestión. ¿Para qué regular la oferta? Bueno, yo quisiera un poco hacer dar una perspectiva un tanto histórica, aunque sea referida a la historia más reciente, porque creo que es importante recordar de dónde venimos. Y en este sentido, yo he intentado acreditar hasta qué punto estamos asistiendo a un crecimiento masivo de la demanda en general de educación superior y cada vez más de estudios de posgrado, los cuales el futuro graduado intenta encontrar una diferenciación, una señalización que le haga más visible en el mercado laboral, ya sea en el ámbito profesional o en el ámbito académico. Es decir, cuanta más gente hay que tiene estudios de educación secundaria, más valioso es un estudio de pregrado. Pero cuanta más gente hay con estudios de pregrado universitarios, más valioso es tener un carácter diferenciador como el que da los estudios de posgrado. Este crecimiento masivo de la demanda se ha encontrado con también un aumento de la oferta que yo diría que en la mayor parte de los países de nuestra región ha crecido sin que existiera ninguna regulación pública, ni ningún afán de regulación. En muchos de nuestros países, en la región, hemos visto cómo el territorio de la educación superior, en primer lugar, y especialmente el territorio de los estudios de posgrado, se ha convertido en un libre mercado. Probablemente también, no solo por razones políticas de ausencia o de debilidad de los estados en esta función reguladora de la educación superior, sino también porque tal vez han predominado perspectivas políticas que estaban convencidas que nada mejor que la regulación que ejerce el juego entre oferta y demanda para poner negro sobre blanco cuáles son las ofertas de calidad que existen, digamos, en los distintos países. Yo creo, digamos, por desgracia, que los datos acreditan que el simple juego entre oferta y demanda no basta para garantizar que los estudios de posgrado tienen suficiente calidad. De hecho, nos estamos encontrando ya ahora con una oferta de baja calidad y también de bajo coste que se dirige a capturar precisamente a los egresados de pequeñas universidades privadas, generalmente con ánimo de lucro, que dispensan titulaciones sin prácticamente ninguna supervisión. Y esto genera de nuevo una demanda ulterior de estudios de posgrado que ofrecen títulos muy rimbombantes, muy llamativos, pero en los que no existe prácticamente ninguna regulación. Uno se pregunta hasta qué punto se defienden los intereses de los propios estudiantes en ausencia de una regulación y no tanto hasta qué punto se cualifica la calidad
de la oferta, ¿no? Sino sencillamente una cuestión de protección de los derechos de los estudiantes y sus familias como consumidores o usuarios de educación superior, cosa tan simple como es. Yo creo que en este contexto cada vez son más los países de nuestra región que se dan cuenta que es absolutamente imprescindible contar con unos criterios básicos que fijen la calidad mínima de los estudios de posgrado, y luego lo veremos también en el ámbito de la educación a distancia, que si no se cumplen esos criterios, digamos, deberían impedir la salida de una oferta de estudios de posgrado. Es decir, debería existir, y de hecho esto es lo que está sucediendo en la mayor parte de los países de nuestra región, un piso mínimo a partir del cual uno puede lanzar una oferta de posgrado determinada, generalmente tras un periodo de prueba. Esto no significa que esta exigencia de calidad mínima sea suficiente. Algunos países, como por ejemplo Colombia, están trazando una diferencia clara entre lo que serían los requerimientos de calidad y los requerimientos de alta calidad, lo cual en el fondo es indicativo de sistemas de educación superior que están madurando o que están pidiendo a la oferta de sus instituciones un grado superior de maduración, así como la exigencia de calidad mínima puede parecer una política puramente vinculada al saneamiento de la oferta. La ruta hacia la excelencia, digamos, es un paso más allá en el cual se intenta conseguir un mejor alineamiento entre la oferta de estudios de posgrado y las necesidades de alta cualificación de los recursos humanos del país, en cualquiera de los ámbitos de los que se trate, ¿no? Por tanto, es imprescindible regular la oferta no solo para proteger los intereses de los estudiantes y, en definitiva, de la ciudadanía, sino también para conseguir que la oferta pública y privada transite tanto como sea posible hacia la excelencia, garantizando que no solo se da salida a las necesidades individuales, sino que se cumple también con objetivos estratégicos a escala nacional. Por tanto, es imprescindible regular esta oferta. ¿Quién lo debe hacer? Bueno, este es el tema grave, ¿verdad? Yo les dije anteriormente que hay muchos países donde prácticamente se ha dejado durante casi décadas la regulación de la oferta al juego entre oferta y demanda. Es decir, uno saca un programa de posgrado y si lo vende bien, permítanme que utilice esa expresión, pues entonces continuará vivo, ¿verdad? Si no lo vende bien, lógicamente será cancelado, ¿no? Pero, digamos, yo creo que el juego entre oferta y demanda no protege suficientemente ni a los intereses de la demanda, ni tampoco permite, sobre todo en el caso de las ofertas públicas, que el Estado proteja sus propios intereses. Por otra parte, por eso hemos trazado aquí un triángulo, esto no es solo algo que deba dirimirse entre quien demanda un nivel superior de educación y quien debería garantizar en última instancia la protección y velar por los intereses colectivos, que es el Estado, sino también tenemos en juego unas instituciones un tanto peculiares, porque a diferencia de lo que ocurre en los restantes niveles del sistema educativo, las instituciones de educación superior, que son las responsables de los programas de posgrado, se caracterizan por una enorme autonomía académica que lógicamente tiene mucho que ver también con su propia capacidad de decidir qué tipo de oferta y qué contenido dentro de la oferta quieren obtener, ¿no? Por eso, en general, el juego entre estos tres vértices de demanda, Estado y las propias instituciones en un contexto de autonomía académica, cuando no, lógicamente, de autonomía organizativa y de financiación, termina germinando en algún lugar parecido a una agencia, a alguien que ejerce, digamos, de intermediación entre estos tres distintos intereses y lo hace además con una participación muy significativa de las instituciones y del Estado. Yo creo que esto es muy importante porque, en definitiva, digamos, la existencia de las agencias es un punto de encuentro no solo entre los demandantes, sino también entre los representantes de los intereses del Estado y al mismo tiempo, digamos, la comunidad colegial, la comunidad universitaria que
tiene una capacidad de autorregulación que debe ser reconocida. Cuidado que en este caso hay que distinguir entre autonomía y autorregulación. La autorregulación aplicada al sector de la educación superior es la capacidad que el propio sector tendría de establecer sus propias reglas de juego y de funcionamiento. En la mayor parte de los países de la región, las agencias no solo están ocupadas, digamos, por las propias instituciones de educación superior, lo cual llevaría a un riesgo importante de captura normativa, es decir, que las propias instituciones establecieran las reglas del juego, probablemente terminaría beneficiando a las instituciones, no necesariamente digamos, a los ciudadanos, ni mucho menos tener en cuenta los intereses del Estado. Es una cuestión lógicamente muy debatida y que encuentra en cada país, en función de sus contextos políticos, una situación de equilibrio distinta, ¿no? Pero digamos que probablemente en algún lugar en el centro de estos triángulos de tensión se encontrarían las agencias, como tal vez agentes, llámenle agencias, llámenles consejos, ¿verdad? Como agentes que tienen la capacidad efectivamente de regular esta oferta. Tercera cuestión. ¿Debe regularse la oferta de estudios de posgrado a distancia de forma distinta a la oferta de posgrados en general? En fin, yo creo que aquí hay muchas opiniones distintas y yo voy a compartir con ustedes la mía propia. Yo creo que sí, que merece una regulación distinta porque tiene que ser doblemente exigente. O sea, vamos a ver, si estamos hablando de un curso de posgrado virtual, en línea o a distancia, debemos tomar como referente la existencia de ese mismo curso de posgrado en formato presencial. Entonces, en las condiciones actuales, no podemos permitirnos el lujo de decir, bueno, es que la oferta en línea o la oferta virtual tiene objetivos distintos o debe ser juzgada con criterios académicos distintos. Y hay digamos, muchas opiniones sobre esto, porque hay gente que defiende que el estudiante prototípico de un curso de posgrado a distancia es, por su propia naturaleza y configuración, distinto al que estaría en una universidad presencial, por ejemplo, en términos de edad, de compromisos familiares o de trabajo, y por tanto, digamos, tiene que tener un tratamiento específico. Bueno, yo creo que si queremos hacer las cosas bien a escala de país, sería importante que el curso que se ofrece tuviera los mismos objetivos y los mismos criterios de calidad académica, quiero decir, la especificación de las competencias a adquirir, el itinerario en términos de módulos, contenidos, etcétera, debería ser literalmente el mismo en un curso presencial y en un curso a distancia, porque en definitiva de lo que estamos hablando es de ofrecer una titulación, ¿verdad? De especialización, de posgrado, que se puede conseguir de forma distinta, de forma presencial o de forma a distancia. Yo no entendería que los objetivos fueran distintos y que los criterios de calidad igualmente lo fueran. Por tanto, ese piso básico, digamos, de académico, tiene que ser tan exigente en los cursos virtuales como en los cursos presenciales. Fíjense que, dicho sea de paso, no es el tema para hoy, una de las tendencias más importantes que emerge durante esta pandemia en la educación superior a distancia, y en particular en los cursos de posgrado, es lo que se denomina la oferta híbrida. Quizá en muchos países de la región nos pueda parecer algo todavía distante, pero básicamente de lo que se trata es de conseguir que un estudiante pueda seguir literalmente el mismo curso e incluso con las mismas actividades, bien sentándose en el aula frente a los docentes y junto a sus restantes compañeros y compañeras, o bien haciéndose presente en esa misma aula a través
de una pantalla, digamos, de ordenador o de una pantalla de televisión, ¿no? Esto ha llevado a cambios muy importantes en algunas aulas universitarias en los países desarrollados y en unas pocas universidades de la región también. De manera que se está implantando lo que se llaman los sistemas HyFlex, ¿no? Que es la contracción entre híbrido y flexible. Por lo tanto, un mismo estudiante podría ir el lunes en presencia al curso de posgrado que está siguiendo y el martes, por razones las que sea, decidir que desde su trabajo o desde su casa estas sesiones las va a seguir con total interactividad, pero desde su casa o desde el lugar de trabajo, sin necesidad de desplazarse hacia el lugar, ¿no? Por consiguiente, esta tendencia HyFlex en el fondo demuestra hasta qué punto la buena oferta de cursos de posgrado, más tarde o más temprano, no solo será dicotómica entre presencia y distancia o presencia y virtualidad, sino que será también híbrida. Es decir, que probablemente asistiremos lógicamente a ofertas crecientes que van a intentar hacer compatible la presencia y la no presencia en función de lo que sean las necesidades concretas de cada participante en cada semana o incluso diría digamos, cada día, ¿no? Esto me parece muy importante porque, en definitiva, lo que buscamos no es ni que la gente esté sentada, ni que la gente esté frente a una pantalla del ordenador. Lo que nosotros buscamos es una proposición de valor a través de un diseño instruccional que permita que efectivamente el estudiante consiga el desarrollo de unas determinadas competencias, presumiblemente en el ámbito profesional o académico, ¿no? Y esto me parece muy importante. Por consiguiente, digamos, la oferta de posgrado virtual tiene que ser, para empezar, exigente, con los mismos criterios académicos, los mismos objetivos que la oferta presencial. Es más, en el futuro podemos vaticinar que las dos convergirán incluso en entornos híbridos de enseñanza, ¿no? Pero además, yo creo que cuando afirmo que debe ser doblemente exigente, lo digo también porque, a diferencia de lo que sucede en la educación de posgrado, la formación de posgrado presencial, la virtual tiene una mayor complejidad técnico, si lo prefieren técnico, tecnológico, pedagógicamente. Es decir, la paradoja de la educación a distancia es que, a pesar de que la estamos viviendo todos todavía a escala universal y que nos da la sensación de que, puesto que todos hemos sobrevivido, estamos sobreviviendo a este experimento, es algo fácil de hacer, la verdad sea dicha, que es que para conseguir estándares de calidad en términos también de, digamos, de tasas de graduación, es importante que detrás de la proposición de un curso de posgrado a distancia o virtual exista un diseño tecnológico soportado técnicamente y con una armadura pedagógica, una armazón pedagógica muy compleja, que probablemente no estamos todavía pidiendo a quienes se limitan a dar clase en entornos de presencia. Lo diré de otra forma. Es más difícil ofrecer formación en un entorno virtual, estamos hablando de estudios de posgrado, que ofrecerla en un entorno presencial. Más tarde o más temprano el nivel de complejidad tendrá que convergir, pero hoy por hoy sabemos que las tasas de subsistencia en la educación virtual son tremendamente inferiores al equivalente en el mismo curso en educación, formación presencial, debido en buena medida no solo a fallas tecnológicas, sino también a la idea de que la oferta que se está, digamos, gestionando es una oferta poco atractiva y que termina matando de aburrimiento, si me permiten, a base de PowerPoints, a los estudiantes, a los participantes, ¿no? Por tanto, la paradoja de la educación a distancia es que aparentemente es algo fácil de hacer, basta con hacer lo mismo que harías en clase proyectándose a través de una cámara, pero en realidad para hacerla bien se requiere un nivel ulterior de complejidad técnico, tecnológico, pedagógica, que
insisto, todavía no parece que estemos exigiendo a la educación presencial, ¿no? Por tanto, sí que debe regularse la educación de posgrado virtual de forma distinta, porque debe redoblarse el énfasis en estas exigencias tecnopedagógicas, dando por garantizado que el piso básico, que es el piso académico, es equivalente cualquiera que sea la modalidad. Última pregunta. Entonces, ¿cuáles serían los parámetros utilizados o los parámetros adicionales, más allá de los estrictamente académicos, que servirían también para la oferta presencial, que deberían utilizarse? Bueno, yo aquí me van a permitir que en aras del tiempo sea muy rápido. Yo diría que los parámetros fundamentales tienen que ver, en primer lugar, con la calidad de los resultados de ese curso. Un elemento crucial, me parece, de la calidad interna es los resultados que se obtienen en términos de tasas de graduación o de abandono. Como dije anteriormente, esas tasas de abandono acostumbran a ser muy importantes en el ámbito de la educación virtual y a distancia, lo eran ya antes de lo que sería la pandemia, y por consiguiente una buena medida de la calidad interna de un programa es tener una tasa de graduación próxima al que sería su equivalente en las tasas presenciales. En algunos países desarrollados se está hablando de tasas mínimas de graduación equivalentes al 80%, ¿no? Pero además hay una calidad externa que en este sentido se compartiría con el equivalente presencial de este mismo curso de posgrado, que sería efectivamente las tasas de ocupabilidad, de ocupación de los titulados en la rama o la especialidad concreta, ¿verdad? Esto no se mide inmediatamente, sino que generalmente se hacen catas a los 6 meses, a los 2 años e incluso 5 años después, ¿no? Yo creo que estas tasas de ocupabilidad, de ocupación, si lo prefieren, son medidas muy claras de lo que serían la calidad de los resultados de estos posgrados, que insisto, por esa misma razón es imposible que nos lancemos a medir la calidad de un futuro curso de posgrado si antes no hemos tenido la oportunidad de testearlo, de probarlo, de hacer un piloto durante por lo menos 2 o 3 años, justamente para intentar medir tasas de abandono y ocupabilidad. En definitiva, la calidad de una oferta formativa depende de nuestra capacidad de conseguir el objetivo fundamental, y en este caso, para empezar, es que los que empezaron se gradúen, esto es lo más importante, y en segundo lugar, que si los preparamos para una determinada profesión o ocupación, efectivamente se acaben ocupando más tarde o más temprano, 6 meses, 2 años, 5 años, de aquello para lo que los preparamos, ¿no? Esto me parece que es importante y no tiene necesariamente que ver con las diferencias que puedan existir con respecto a la oferta presencial, ¿no? Segundo elemento, muy importante también y muy vinculado a esa doble exigencia a la que me refería anteriormente, la calidad de los procesos. Y esa calidad se nota y se puede percibir en la calidad, la estabilidad de la plataforma. Por ejemplo, el hecho de que cuando uno se quiere conectar en cualquier momento del día, uno puede hacerlo, cosa que no es siempre lo que sucede. La calidad de los procesos tiene mucho que ver también con los contenidos digitales y las aplicaciones que existen a disposición de los estudiantes, desde contenidos que en realidad son puras documentos escaneados hasta verdaderas lecciones magistrales filmadas con elementos que contienen, por ejemplo, mecanismos de evaluación, sugerencias de actividades, en fin, yo creo que esto es tremendamente importante y en última instancia la calidad del proceso depende también de la calidad del diseño instruccional que hay detrás. Es curioso porque probablemente ninguna de estas 3 cosas las pediríamos cuando intentáramos evaluar la calidad de un curso presencial. Bueno, por lo menos todavía hoy, pero yo aspiro a que dentro de poco estos niveles de exigencia en cuanto al uso de plataformas digitales, a la presentación de los contenidos y la disponibilidad de aplicaciones, así como al diseño instruccional, sean también elementos que se pidan en los cursos presenciales. De momento no estamos ahí y por eso insisto en la importancia de esta calidad
de procesos, ¿no? Y en última instancia, yo creo que lo que realmente da el toque de calidad de una oferta virtual de estudios de posgrado es la calidad del servicio. Y ahí es donde uno ve clarísimamente que el hecho de tener en la nómina de docentes a grandes especialistas, a personas que han publicado en revistas internacionales, no es necesariamente sinónimo de una buena calidad de servicio. Generalmente porque las universidades cometen el error de tener a unas personas en plantilla que no son las que finalmente ofrecen servicio a los estudiantes, y en segundo lugar porque olvidan, en definitiva, que en los cursos a distancia, en los programas complejos como pueden ser los estudios de posgrado, no se trata tanto de tener distintas asignaturas inconexas, sino más bien de garantizar que el estudiante tiene ante sí también un tutor, un referente, que es la persona, la cara, la voz de la universidad o del programa con respecto a este estudiante. Y es la persona que tiene que concentrar todas las preocupaciones que este estudiante tiene y al mismo tiempo utilizando o no las capacidades de la plataforma cada vez más, digamos, con rutinas de inteligencia artificial detrás, anticipar problemáticas que los distintos participantes puedan tener. Por tanto, yo diría que la calidad del servicio, como sucede con frecuencia cuando vamos a un restaurante o cuando compramos un vehículo o sencillamente un mueble, no solo consiste en estar ahí si sucede algo, sino que con frecuencia la calidad del servicio es óptima cuando constantemente nos preguntan, ¿necesita algo más? ¿Puedo ayudarle en algo? He visto que hace tiempo que no se conecta en la plataforma. ¿Hay algo que podamos hacer para que efectivamente reemprenda con normalidad el curso de las actividades? Yo creo que esta calidad de servicio es crucial y probablemente si yo tuviera que apostar por elementos que me parece que son tremendamente diferenciales de la oferta virtual, yo diría que esta calidad de servicio, por encima de la calidad de los procesos, porque en definitiva lo que el estudiante percibe es ese servicio, no, digamos, el estudiante no le interesa tanto saber si la plataforma es la versión 4.0 o la 5.0. Lo que él quiere saber es que siempre hay alguien ahí dispuesto a ayudarle, a echarle una mano para conseguir efectivamente el objetivo. Y el objetivo es graduarse. Y el objetivo es conseguir esos objetivos de mejora de la carrera profesional, estamos hablando de posgrados profesionales, que tiene que tener. Por tanto, yo diría que si tuviera que escoger cuál es el más importante, yo probablemente me referiría a la calidad de servicio. En fin, espero que esta charla les haya ofrecido un poco mi perspectiva, pero quisiera añadir a esto un cuarto elemento que yo creo que es también tremendamente importante, aunque no necesariamente exclusivo de la oferta virtual, que es la capacidad que los mismos programas tienen de asegurar internamente la calidad. La pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos y los dispositivos que el programa, por no decir la institución, tiene digamos, instalados para garantizar la mejora constante de ese servicio, de esos procesos y de esos resultados? Es decir, tiene un sistema de información, tiene un sistema de seguimiento, tiene mecanismos para promover la innovación o no los tiene. Yo creo que este toque final, digamos, este mecanismo de aseguramiento interno de la calidad, no tanto para decir esto no funciona bien, sino para decir hacia dónde tendríamos que ir en el futuro, me parece crucial. En definitiva, espero que estas reflexiones les hayan parecido útiles. Entiendo que algunas de ellas pueden ser un poco disruptivas, pero creo precisamente que tenemos ahora un buen momento para que ustedes puedan expresar su opinión y, lógicamente, divergir de mi perspectiva. Muchísimas gracias. Hola, ¿me escucha? Sí. Sí, escuchamos bien.
Bueno, agradecemos al doctor Pedro por haber aceptado nuestra invitación y compartir con nosotros esta excelente conferencia. Sin duda alguna, es un aporte importante para los actores implicados en los posgrados en la región centroamericana y que hoy son parte de nuestra audiencia. A continuación, el doctor Luis Aarón Martínez y el doctor Álvaro Escobar presentando la sesión de preguntas, respuestas y comentarios de parte de los participantes. Bien, nos escuchan a nosotros. Doctor Luis, no lo escuchamos a usted. Señor presidente, no lo escuchamos. Necesitamos el audio para el señor presidente. Señor presidente, no se escucha su audio, su voz no se escucha. ¿Pueden habilitarnos, por favor, el micrófono para el doctor Aarón? ¿Escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Disculpe. Presidente, si me lo permite, ¿puedo hacer las preguntas? Ok. ¿Me escucha, doctor? ¿Me escucha, doctor? Sí, 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 perfectamente. Bueno. Es un gusto, doctor Pedro, tenerlo este día, haber escuchado su ponencia, es sumamente interesante, con muchos datos relevantes sobre el tema de acreditación de posgrados, lo cual la Agencia Centroamericana de Acreditación y Posgrados es justamente su labor y su misión de ser. Hemos, de parte del Consejo de Acreditación, estamos muy agradecidos con habernos permitido su tiempo para poder expresar sus puntos de vista y todos estos conceptos que nos ha explicado el día de hoy. Voy a hacerle algunas preguntas que han sido dirigidas hacia usted de parte de nuestra asistencia el día de hoy. La primera pregunta es formulada por el doctor Carlos Murillo, quien es miembro de nuestro Consejo de Acreditación. Es una aclaración. Pregunta si cuando alude a posgrado a distancia, contempla los posgrados virtualizados o estrictamente a distancia. Sí, le respondo. En principio, yo no veo, es decir, creo que hoy en día toda la oferta, digamos, de educación a distancia va a tender a ser una oferta virtual. Y por tanto, no he establecido ningún tipo de distinción. De ahí que esta consideración me ha llevado, por ejemplo, a poner de manifiesto la importancia que las plataformas pueden tener, ¿no? Y es decir, yo doy por hecho que la educación superior a distancia de posgrado en el siglo XXI necesariamente tendrá un componente importante de virtualización. Gracias. Muchas gracias, doctor, por la aclaración. La segunda pregunta ha sido formulada por la doctora Laura Jiménez, de SINAES, de Costa Rica. Y ella formula lo siguiente. Su pregunta es con respecto a la cualificación de la oferta de posgrados. ¿Qué retos vislumbra usted enmarcados con la transdisciplinariedad, el pensamiento complejo, la colaboración académica y el fortalecimiento de los enfoques STEAM y STEM, entre otros? Otra pregunta mía. Carmen Rodríguez. Perdón, gracias por hay un micrófono abierto. Cintia, por favor, sí. Perdón, no sé si logró escuchar la pregunta, doctor. Sí, perfectamente. Sí. Bueno, los retos son múltiples, pero vamos a ver. Yo diría que en un mundo como el que tenemos frente a nosotros, es difícil mantener una imagen
de lo que tiene que ser una oferta de calidad de posgrados que corresponda estrictamente a la concepción tradicional de las disciplinas. Yo creo más bien que el futuro es un futuro de hibridación también en los ámbitos disciplinarios y por consiguiente, digamos, una de las ventajas que tienen las instituciones universitarias es que están precisamente en mejor situación que nadie para intentar captar cuáles son las tendencias de futuro, ¿no? En este sentido, yo diría que hay algunos países, en particular países desarrollados, que desde hace muchísimo tiempo ya han dejado atrás la identificación entre estudios de posgrado y determinadas disciplinas. Y lo que buscan es ofrecer un paquete de competencias que responda efectivamente a una demanda, ya sea una demanda en el ámbito estrictamente académico o en el ámbito, que es más frecuente, en el ámbito profesional. Por tanto, inevitablemente, puesto que hablamos del desarrollo de competencias, las distintas disciplinas hacen aportaciones, digamos, en mayor o en menor medida. Y en algunos casos, los propios estudiantes proceden de estudios de pregrado previos que son distintos, con lo cual se produce, a veces sin quererlo, una amalgama muy interesante de perspectivas. Yo mismo, digamos, si me permiten, en un terreno más personal, doy clases en un curso en un máster de políticas públicas y me encuentro junto con la Universidad Johns Hopkins y me encuentro con que los estudiantes proceden de entornos muy distintos, lo cual hace que las discusiones en torno a problemáticas típicas de políticas públicas acostumbren a ser muy ricas, ¿verdad? Tenemos gente que viene de la economía, de la ciencia política, del derecho, algunos profesionales que proceden del mundo de la sanidad, de la educación, con lo cual esa transdisciplinariedad se produce porque en el ámbito de las ciencias sociales, y al igual que en el de las ciencias sin más, efectivamente, la complejidad de los problemas exige un tratamiento transdisciplinar. Antes se decía multidisciplinario, diría que ahora es más transdisciplinar, porque lo que buscamos es una solución a un problema que puede ser académico, puede ser profesional, puede ser político, y para encontrar esa solución generalmente no nos basta con una sola disciplina. Ojalá el mundo fuera tan sencillo como para poder responderlo todo como quien resuelve un problema estrictamente matemático. Por desgracia, para bien o para mal, no es así. Muchas gracias. Gracias, doctor. La pregunta la formuló Laura Jiménez, quien nos aclara que trabaja en la división académica OPES CONARE. Disculpe la confusión. Ahora vamos a hacer otra pregunta, hecha por Alexis Tejedor de León. ¿Cómo fortalecer la democratización de la educación remota virtual con la gran brecha digital que existe en los países de la región? Muy bien, sí, una pregunta muy importante, sobre todo para Naciones Unidas en general. Nosotros venimos defendiendo desde hace más de 15 años que el acceso a Internet debe ser considerado un derecho universal en el siglo XXI. Y de hecho, hasta donde yo alcanzo a saber, apenas hay 3 países en el mundo que hayan instaurado o reconocido ese derecho universal en sus propias constituciones. Lo cierto es que, como estamos viendo todos a través de lo que está sucediendo en la pandemia, miren, la diferencia que hay entre todos nosotros, que gracias a la tecnología podemos participar de un evento sin más, y cuántos colegas están excluidos de participar en este tipo de actividades, ¿no? Yo creo que en lugar de pensar exclusivamente en decir, bueno, como esto es solo para el alcance de unos pocos, olvidémonos de este canal, lo que hay que hacer es trabajar para que cada vez más gente tenga acceso a este canal, porque este es efectivamente el futuro. Nosotros no podemos trabajar en un entorno en el que la innovación, digamos, quede frenada, lisa y llanamente porque los poderes públicos son incapaces de resolver problemas previos, ¿no? Y el primer problema no es el de la democratización del acceso a la educación virtual, el primer problema es el de la democratización del acceso a Internet, que, insisto, desde nuestra perspectiva debe ser considerado un derecho universal. Muchas gracias. Gracias, doctor. Una pregunta más. El arquitecto Carlos Ferrufino de la UCA de El Salvador pregunta si podría comentar sobre los retos para el desarrollo de programas de posgrado
en áreas técnicas científicas STEM en modalidad virtual, particularmente elementos de práctica o laboratorio? Muy bien, sí, este es un grave problema, digamos, que hace que este tipo de disciplinas, lo mismo que, por ejemplo, la ingeniería, las ciencias biomédicas, se encuentran, ¿verdad? Porque es verdad que cada vez más, digamos, en entornos donde se cuenta con redes de alta capacidad, se pueden hacer muchísimas cosas de manera virtual. Hay grandes propuestas, incluso de software abierto, de laboratorios virtuales, pero hay veces en que efectivamente la presencia es insustituible. Y les voy a poner un ejemplo. Quizá no sea el más importante, ¿no? Pero yo creo que no es lo mismo para un ingeniero de automoción escuchar el rugido de un motor que no funciona bien a través de una conexión a Internet que hacerlo en persona. E incluso diría más, oler, ¿verdad? La gasolina mal quemada, ¿no? Lo mismo podría decir de la experiencia de una médica que indefectiblemente tal vez pueda ver, digamos, cualquier operación, incluso diría en realidad virtual, pero la experiencia de visitar a un enfermo en una clínica, de conocer de la mano de un buen docente, ¿verdad?, cuál es la relación óptima entre médico y paciente desde una perspectiva humanista, francamente veo difícil que eso sea sustituible. Por tanto, yo creo que el futuro, insisto, yo sé, no quisiera ser reiterativo, probablemente para muchas profesiones y para muchos ámbitos académicos tenga que ser necesariamente de la hibridación. Insisto, todo aquello que se pueda hacer bien desde la perspectiva de la virtualidad, que se haga. Pero hay cosas, porque seguimos siendo seres humanos, que inevitablemente tenemos que hacer en persona. Por tanto, yo diría que en la mayor parte de los cursos de posgrado de alta calidad hay o debe existir un componente básico de presencialidad. También, y esto me gustaría insistir, porque por lo menos en mi propia experiencia me doy cuenta de hasta qué punto el funcionamiento de las redes sociales entre estudiantes que participan en un curso de posgrado es distinto cuando han tenido la oportunidad de conocerse un día en persona, ¿verdad? Aunque sea solo un día o una tarde, la relación a través de Internet fluye mejor que no si desde siempre el único conocimiento que tienen es un conocimiento estrictamente virtual. Por consiguiente, si deseamos seguir siendo seres humanos, es posible que tengamos que seguir aprovechando y maximizando, tal vez reduciéndola tanto como podamos, pero en definitiva maximizando el tiempo de encuentro entre personas, no solo por razones de aprendizajes prácticos, sino también por razones de obvia socialización. Muchas gracias. Gracias, doctor. Dejo la palabra al doctor Álvaro Escobar, vicepresidente de ACAP, para hacer las últimas preguntas. Adelante, doctor. Agradecerle, doctor Frances Pedro, por su excelente exposición de esta mañana. Creo que ha dado bastantes aportes teóricos y ahora con muchos ejemplos luego de responder la primera ronda de preguntas alrededor de la importancia que tiene el posgrado y luego la calidad que deben tener los posgrados, tanto presenciales como aquellos que pasan a la modalidad virtual. De parte de la doctora Virna López, miembro del CA de ACAP, ella hace el comentario de que ACAP tiene ya una guía para acreditar programas no presenciales, es decir, a distancia. Entonces luego hace una pregunta. ¿Cuáles serían las recomendaciones de parte de usted con su experiencia para que la acreditación de estos programas no presenciales, que sean a distancia, que tengan estas características que usted ha mencionado, también puedan ser vistos con ojos de calidad desde la Agencia de Acreditación de Posgrado Centroamericana? Doctor, es una primera pregunta. No, creo que no la entendí muy bien. Es decir,
Entendí la primera parte, que me dice que tienen ya una guía, pero la segunda parte no entendí muy bien en qué consiste. Entonces vamos a enlazarla porque es un comentario y una pregunta. Entonces el comentario es que existe una guía en ACAP Sí. para acreditar programas no presenciales a distancia. Entonces desde la existencia de esa guía y los procedimientos que se utilizan pues, para hacer las visitas a los programas, ¿cuál sería su recomendación para ACAP en relación con el aseguramiento de la calidad que pueden tener estos programas en relación con la visita y la acreditación que se puede hacer desde la Agencia Centroamericana de Acreditación? Claro, yo diría que es muy importante que, digamos, la acreditación no solo sea vista como un lugar de llegada, sino como un lugar de salida. Entonces, me parece que a escala internacional, digamos, se ha dejado de utilizar la visita como una visita, digamos, como un elemento determinante a la hora de decidir acerca de la bondad o no de un programa, y se ha sustituido por una expresión que quizás en el contexto, digamos, de América Central suene mal, pero creo que se entenderá muy bien, que es el concepto de auditoría. Auditoría, lógicamente, de un programa. El objetivo que persigue una visita, llamémoslo así, de validación o de acreditación, es sencillamente intentar resolver la cuestión de si el programa cualifica o no cualifica, que está bien y lógicamente obedece a ese primer piso al que me referí, digamos, de saneamiento de la oferta y de protección de los intereses, en el fondo, de los estudiantes, ¿no? Y de la sociedad en general. Pero yo creo que se puede ir más allá. Es decir, que las guías no tienen que ser solo el punto de llegada, sino que tienen que estar planteadas como un proceso largo en el cual la auditoría, que en el fondo es la visita de un amigo crítico, ¿verdad? Cuando uno tiene un problema grave, se confía a un amigo o a una amiga que sabe que le dirá la verdad, aunque duela, ¿no? Como se suele decir, aunque duela, ¿no? Pero que será honesto. Y al mismo tiempo intentará no solo decirnos que nos hemos equivocado, sino que nos dará también su opinión cualificada como buen amigo que es, como persona que nos quiere, para intentar ayudarnos a salir del atolladero. Yo creo que la comunidad, la agencia, la comunidad académica, una agencia en particular, debe intentar posicionarse con la perspectiva de ese amigo crítico que no solo sanciona, dice sí o no, sino que ayuda a cada programa a progresar. Y por eso, por esa misma razón, nosotros acostumbramos a decir que los procesos de acreditación deberían ser vistos como las fechas, digamos, como lo mismo que vemos las fechas de caducidad cuando vamos a comprar un yogur en la tienda, ¿no? O en el supermercado. Es decir, los procesos de acreditación deben tener una fecha de caducidad y en realidad, deben contar con mecanismos que garanticen que esa acreditación se renueva porque se ha dado salida a una serie de recomendaciones de mejora que provienen precisamente de ese amigo crítico, ¿no? Por tanto, yo diría que si tuviera que hacer alguna enmienda, que no me atrevo a hacerla, ¿verdad? Con el detalle por falta de tiempo, yo diría que hay que pensar no solo en guías para la acreditación plasmada a través de una visita que es decisiva, sino más bien guías también para promover el progreso y la calidad constante en una orientación más de auditoría crítica orientada a la mejora. Muchas gracias. Sí, tenemos una pregunta de parte del doctor Jorge Corsia, que también es miembro de CA, de ACAP, y está representando a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM León. La pregunta es la siguiente: en relación con la calidad de los posgrados, pregunto si la duración de los posgrados podría ser un elemento a tomar en cuenta para calidad. ¿Cuál es su opinión, doctor Francis? No lo sé. Yo la verdad es que no creo que la duración sea un elemento, como diría yo, crítico o crucial. Normalmente la experiencia internacional muestra que los cursos de posgrado difícilmente van más allá del equivalente a un curso académico, es decir, 9 meses.
¿Por qué razón se hace así? ¿Por qué son 9 en lugar de ser 13 o 6? Yo creo que esto tiene mucho que ver con la tradición académica, ¿verdad? Que nos hace funcionar mentalmente con cursos académicos. Por supuesto, pueden existir ofertas que sean superiores y yo mismo las he visto, ¿no? El equivalente a lo que sería un año y medio, un curso académico y medio. Pero difícilmente uno en la comunidad internacional acepta como cursos de posgrado ofertas que sean inferiores al curso académico. Normalmente, si son inferiores, normalmente uno habla de cursos de especialización, no de cursos de posgrado. Generalmente porque un curso académico, insisto, en nuestro lenguaje, digamos en nuestros sistemas un poco, si prefieren, un poco medievales, pero en nuestras mentalidades no podemos comprimir nada más allá de lo que serían los 9 meses de un curso académico. Justamente por eso hablamos de curso, ¿no? Porque además queremos ofrecer al final un título académico que para nosotros aparece vinculado lógicamente a un curso académico. Dicho esto, también me gustaría insistir, nuestro propio instituto está emprendiendo una política de microcredenciales, que es una aproximación distinta. Es decir, la idea es que en lugar de tener una oferta cerrada de posgrados, uno pueda construirse un posgrado a medida individual, enlazando cursos que conllevan aparejada su propia acreditación, ¿no? Incluso tenemos un mecanismo de insignias digitales que permite efectivamente acreditar ese progreso, ¿no? Por tanto, tal vez el futuro será más flexible, ¿no? Pero hoy por hoy parece que las tendencias fundamentales son a equivaler un curso de posgrado a un curso académico. Gracias. Doctor, la última pregunta, son 2 preguntas, pero la vamos a enlazar porque yo creo que ya hemos sobrepasado el tiempo. La última pregunta tiene que ver con lo siguiente, y son formuladas por Carmen Rodríguez y José Montufa. ¿Cuáles son las principales amenazas y demandas que tienen los programas de posgrado en la actualidad y especialmente en la realidad en la que nos encontramos en pandemia y todavía, pues no pospandemia, doctor? Esa sería la pregunta de cierre y luego le pasamos la palabra al doctor Luis Aarón para que cierre esta parte ya del foro. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias a usted. Bueno, la primera amenaza, dejando de lado las cuestiones de calidad, tiene que ver hoy más que nunca con la equidad. Es decir, ¿quién puede acceder a los cursos de posgrado? ¿Verdad? Esa yo diría que es la gran pregunta. ¿Y qué hacen las instituciones públicas y en particular los poderes públicos para efectivamente romper la barrera elitista que en muchos casos el acceso a los cursos de posgrado significa, ¿no? Yo creería que esa es la principal amenaza, que en definitiva, a medida que hemos ido democratizando el acceso a la educación superior, reservemos para unas pequeñas élites los cursos de posgrado. Yo creo que aquí hay que lanzar políticas públicas efectivamente decididas en favor de la equidad de acceso también a los cursos de posgrado. Además, cada vez más los cursos de posgrado tendrán un componente internacional. Y es importante también darse cuenta que en nuestra región apenas el 3% de los estudiantes están sujetos a mecanismos de movilidad académica, ¿no? Lo cual nos habla indirectamente también de la falta de equidad en esta oferta de internacionalización. Por tanto, para resumir y muy brevemente, yo diría que la principal amenaza es que no sepamos encontrar canales adecuados para garantizar la democratización del acceso a los estudios de posgrado, que, como he intentado demostrar, cada vez serán más importantes en nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pedro, nuevamente. Hemos recibido comunicaciones adicionales, otras preguntas, pero las vamos a anotar y se las haremos llegar. Y también muchos comentarios, mucha gente impresionada con su ponencia y la calidad de las respuestas que nos ha dado, sumamente clara, sumamente precisa. Indudablemente nos ha servido mucho. Y como Agencia Centroamericana de Acreditación y Posgrados, nos gustaría mantener una relación con usted, invitarle nuevamente, reunirnos para ir avanzando en estos temas. Le agradecemos nuevamente por su participación y su ponencia.
Y agradecemos también a todos los participantes quienes se han quedado, la gran mayoría conectados, a pesar de que nos hemos pasado sustancialmente la hora. Les agradecemos su tiempo y su interés y les invitamos a continuar el día de mañana con otras actividades programadas del Foro Regional Consultivo. Nuevamente, muchísimas gracias. Fue un placer y un honor también para mí. Gracias de nuevo y hasta pronto. Gracias, doctor. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Participantes. Hasta luego. Gracias.